No se grabó la primera parte de esta segunda parte. Bueno, igualmente. Ah, pero ellos tienen el PowerPoint. Sí, sí, sí. Pero la pantalla se tiene que estar viendo. No, a ver. No se cortó. A ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, tiene que ver. Seguimos. Ahí. Ahí está. Bueno, paso a la próxima. Esto ya lo discutimos, voy a comentarlo de nuevo. El nivel de Fermi, o sea, el nivel de los electrones que son los más fáciles de sacar, es distinto para los distintos óxidos y en el grafito está muy cerca del litio-litio más. Por lo tanto, en la escala de litio-litio más, estas diferencias son las que me dan el potencial de la batería, que es básicamente, cada uno de estos es como cuál es el potencial redox de ese sistema redox en el sólido, respecto en la escala de litio. La próxima. El grafito. El grafito uno lo ve así, ¿no? Perfecto. Y uno dice, esta es la estructura de grafito, yo voy llenando de electrones, lo puedo dopar con boro, lo puedo dopar con nitrógeno, puedo doparlo con un aceptor, un donor de electrones, y lo que hago es bajar este nivel y vaciar un poco acá o subir este nivel, etcétera, etcétera. Pero en una batería el grafito es un polvo, y es esto, ¿sí? Que son muchos pedacitos de películas de grafeno. Si ustedes les dicen que alguna vez va a haber una batería de grafeno, díganme que eso son macanas, ¿sí? Eso está lindo por un science. ¿Qué es el grafeno? El grafeno son cada una de estas películas que uno las puede defoliar. Si uno pone, por ejemplo, tetralquilamonio, pone cosas que se metan ahí, que intercalen, pero que brutalmente, lo que consigue es tener muchos flakes de grafito, que pueden ser algunos de una capa, otros de varias capas. Los físicos están chochos con el grafeno porque es un compuesto que no es una molécula, es un compuesto extendido de una sola capa de átomos. Y tiene propiedades espectaculares, magnéticas. Los físicos calculan cosas, en el Balcello calculan todo tipo de cosas. Pero en la práctica, un grafeno, si yo quiero hacer algo, una batería, lo tengo que poner tengo que agarrar dos cocodrilos y agarrarlo. ¿Cómo hago el contacto? ¿Sí? Y cuando yo desfolio grafeno, lo que hago es desfolio grafito, ¿sí? Se meten los iones, rompen, y algunos van a tener 10 capas juntas, otros 2, otros 1, otros. ¿Sí? O sea, tener totalmente desfoliado es difícil. ¿Sí? Porque por Van der Waals, si no hay algo que evite que se junten, Van der Waals nos pega. Porque las fuerzas de Van der Waals son muy débiles, pero extendidas, las sumas son grandes. En España hay una empresa que dice que va a hacer baterías de grafeno. Las baterías usan grafito. ¿Sí? Otra cosa que se hace con el grafeno es oxidarlo. O sea, una forma de romper el grafito es oxidarlo, despegarlo, y se forman cosas con oxígeno. Carboxilatos, lactamas, y después lo reducen y hacen RGO, R-Graphene Oxide. ¿Sí? Esos son macanas, eso está muy lindo para la ciencia básica, pero en una batería uno necesita gramos, ¿sí? Por lo que explicamos antes, porque amperohoras o coulombs son gramos de material. Y estas baterías de litio están basadas en intercalar el litio en el grafito. El grafeno lo que me da es mucha área. Obviamente, si yo defolio todo eso y lo tiro y no se pega todo así, sino que me queda de todo sonado, aumento el área específica. En la batería lo que tengo son pedacitos de grafito, ¿sí? En todo tipo de orientaciones. O sea que cuando yo digo que entró el litio así, sí, entró acá así, así, ¿sí? O sea, la batería es algo real, en 3 dimensiones, totalmente desordenado, con un grafito. El grafito se obtiene por grafitización en la atmósfera, sin oxígeno a más de 3000 grados, o como grafito natural en Madagascar, en Estados Unidos, en lugares donde hay minas de grafito.
O el HOPG, que es el que se usa en microscopía, túnel, como patrón, es un proceso secreto de Union Carbide que depositan en capas el carbono muy lentamente con un catalizador y les da un monocristal de grafito, digamos, casi perfecto. Que digamos, es un proceso secreto porque se usa para hacer difracción de electrones. Entonces, este es el grafito, ¿sí? Esta es la estructura electrónica. Uno puede hacer tie binding y, digamos, resolver la estructura electrónica si parte de un etileno, propileno, digamos, lo único que, digamos, la matriz se va agrandando. Cuando tengo una matriz infinita, tengo, de infinito por infinito, tengo el grafito, ¿sí? Y la diagonal, digamos, yo diagonalizo esa matriz y tengo todas las energías y las funciones de onda, o utilizo simetría translacional y si yo sé cómo es la función de onda, la voy corriendo por la función de Bloch en todo el espacio, ¿sí? Sí, esto no es otra cosa que carbón en forma muy ordenada, y estos pedacitos de carbón ordenado son ese grafito. Próximo. ¿Qué pasa con los cátodos de inserción? Los óxidos meten el litio amarillo ahí, o las olivinas que tienen digamos, como el litio hierro fosfato, tienen canales donde se mete el litio. Y acá tengo estructuras, por ejemplo, litio, titano azufre, litio manganeso 2 oxígeno, litio cobalto oxígeno 2, son estructuras laminares. La próxima. Muy bien. Un poquito sobre las olivinas. Dijimos que las olivinas tienen dos ventajas. Una desventaja es que tienen un potencial menor, o sea que a igual carga dan menos energía. Pero un potencial menor les asegura que sea mucho más estable, como vamos a ver después, frente a la corrida térmica, ¿sí? A que se prenda fuego la batería. Tienen potenciales que van de 3,4 a 4,8, ¿sí? Cuando voy la de hierro, manganeso, cobalto o manganeso, hierro. Y tienen estos voltajes y las densidades de... esto está mal, dice energy density, no es energy density, así bueno, no es energy density, es capacidades, 170 miliamperes por gramo. Si veo las curvas características de descarga de ¿esta curva qué es? Es la descarga de estos materiales frente a litio, a grafito, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tengo es, el grafito tiene una capacidad mucho mayor, no me limita. Así que lo que estoy midiendo entre el grafito y esto es la capacidad de esto. Tengo acá la de cobalto, que son 120, 130 mAh, la de manganeso y la de manganeso hierro, que se extiende, y tiene potenciales muy, muy planos. Fíjense que los otros tenían mucha más deriva. Y la otra ventaja es que al ser fosfatos no son nucleófilos tan buenos para descomponer el solvente. O sea que dan baterías mucho más estables. Y por lo tanto puedo hacer nanopartículas sin peligro de destruir el solvente. Si hago nanopartículas con los óxidos tengo más problemas. Tienen alta capacidad, tienen voltaje muy plano, ¿sí? Son baratas porque, fíjense, hierro, fosfato de hierro y litio, fosfato de hierro, el hierro y el fósforo son abundantes. Tienen baja toxicidad, tienen alta velocidad de carga, y en el caso del cobalto, alto voltaje. La próxima. Y bueno, y acá tenemos voltametrías, digamos, si yo barro el potencial, este experimento es distinto, no estoy aplicando una corriente constante, estoy barriendo el potencial y viendo cómo se oxida el hierro 2 a hierro 3, se reduce a hierro 2, el cobalto 3 a 4, 4 a 3, el manganeso 3 a 4, como van. Fíjense que acá tengo dos picos porque tengo manganeso y hierro, ¿sí? Entonces puedo ver claramente los dos procesos. La próxima. Perdón, volvemos para atrás. En el segundo también hay un pequeño piquito. Acá, sí. Vamos a ver en el litio manganeso, en la espinera de litio manganeso oxígeno, el litio manganeso oxígeno 4, manganeso oxígeno 4,
Hay dos picos, pero un solo procesador de dos, porque hay dos tipos de sitio para el litio. Fíjense acá, esto es una microscopía de transmisión de alta resolución, donde si se fijan bien, acá van a ver planos de átomos del fosfato. Y esto que está acá arriba, que tiene 10 nanómetros aproximadamente, es la capa de carbón poroso, que es la base conductor, que permite que esa partícula se conecte con otra. ¿Sí? Eso se logra de una forma muy sencilla, con sacarosa o con glucosa, en forma hidrotérmica, se pone en un autoclave este material con un poco de sacarosa, y a una alta presión, pero baja temperatura, se carboniza sobre la superficie. La próxima. Estas son caracterizaciones por Mosch-Bauer, que es una espectroscopía nuclear que sirve para caracterizar el hierro, o por espectroscopía Raman, o por microscopía electrónica de alta resolución. Y acá lo que ven es qué pasa cuando está nuevo y cuando está envejecido durante 3 semanas a 60 grados. La próxima. O sea que entramos en el estudio de los materiales. ¿Sí? Los materiales, la química, la electroquímica y la ciencia de los materiales constituyen lo que uno necesita en baterías. La corrida térmica. ¿Qué es esto? Esto es lo que explica por qué se prende fuego una batería. Si ustedes ponen Lithium Battery Explosion, van a ver YouTubes espectaculares de las cosas que pasan. ¿Qué es esto? Esto es una colorimetría diferencial, donde acá lo que mido es la velocidad de generación de calor. Y acá la temperatura. Entonces, el material que primero se usó por Sony para hacer baterías de ion-litio, que se usan en celulares, y las que explotaron, los aviones y demás, es litio, cobalto, oxígeno, material de capas. Y tiene esta curva. Y fíjense, a esta temperatura, un poco menos de 300 grados, tiene un máximo. O sea, esto dice que está disipando una enorme cantidad de calor, ¿sí?, a esa temperatura. En un medio que es todo orgánico, solventes orgánicos, carbón, óxidos metálicos que pueden ser catalizadores y se le prende fuego. Esta, en cambio, que es un óxido que tiene, bueno, esta de acá abajo, que es litio, hierro, fosfato, es cero prácticamente en esa escala. Quiere decir que no disipa calor, o sea, no tiene una escapada de calor, digamos, runaway de calor, como este otro. La roja, que es litio, níquel, cobalto, aluminio, comparada con esta tiene menos. Entonces, esta curva es muy importante. Esto está hecho en una mezcla de carbonato de etileno y metilcarbonato de etileno. Ethylene carbonate, etilmetilcarbonato, ¿sí?, en hexafluorofosfato de litio. O sea, es una batería estándar, ¿no? Pero este es un gráfico muy importante y lo que está mostrando es que los distintos materiales tienen distinta escape térmico, ¿sí? Y esto es muy importante porque se prende fuego la batería. Entonces, cuando se pudieron hacer nanopartículas de litio, hierro, fosfato, chiquitas, recubiertas de carbón, que se conectaban, daban estabilidad, un potencial muy plano, que es bárbaro para un electrónico, tener un potencial toda la vida de la batería, digamos, toda la carga de la batería que sea plano, y poco problema térmico. La próxima. Estos son los solventes que se usan y los electrolitos, son todas cosas muy tóxicas y horribles. Se usan, por ejemplo, éteres, por ejemplo, dietil-éter, tetrahidrofurano. ¿Sí? Fíjense, tienen oxígeno que coordina al litio. El litio se disuelve. Por ejemplo, el litio se disuelve en éteres corona, que son uno de estos, pero todo redondo, con el tamaño del litio. Yo lo puedo capturar al litio. Entonces, ésteres, metilformato, formato de metilo, butirolactona. Fíjense que son distintas estructuras, pero todas tienen muchos oxígenos, ¿no? O nitrilos, que tienen muchos pares de electrones libres que pueden coordinar. Y las sales que se utilizan, hexafluorofosfato, tetrafluoroborato, hexafluoroarsenato, o sea, cosas muy insanas, digamos, para el ser humano. Arsenato, perclorato de litio, que es muy hidrofóbico,
esto que se llama bis-trifluoroetansulfonimida de litio, o LIPSI, o triflato de litio, litio trifluorometensulfonéter, triflato de litio, son todas sales muy hidrofóbicas que son solubles en estos solventes que se utilizan en las baterías de ion litio. Y cuando se las trató de seguir usando en baterías de litio-aire hubo problemas porque no eran estables frente a productos de reducción de oxígeno como superóxido y peróxido. La próxima. Bueno, las baterías son dispositivos complejos, ¿sí? Tienen 3 sólidos activos, ánodo, cátodo y electrolito, o electrolito puede ser líquido, y 2 interfaces, electrodo-electrolito, en el ánodo y en el cátodo, y deben funcionar simultáneamente sin reacciones secundarias, lo cual no es cierto. La próxima. En las baterías de ion litio no hay estabilidad termodinámica, está fuera de la termodinámica, digamos. No tienen tendrían que, podrían existir, si no fuera porque se forma esa capa pasivante y demás. La próxima. En el ánodo por debajo de 1 voltio, ¿sí? Versus litio más, la mayor parte de los solventes y los aniones se reducen en presencia de iones litio. ¿Sí? O sea, por debajo de 1 voltio, ¿sí? Si yo tengo, si yo trabajo por debajo de 1 voltio, en el esquema los solventes se reducen, se hacen pelota. La próxima. En el cátodo, todos los óxidos de metales de transición litiados son nucleófilos y básicos que pueden reaccionar con solventes electrofílicos. La próxima. Ocurren reacciones ácido-base con el fluorídrico y el pentafluoruro de fósforo. Intercambio de productos con iones metálicos y disoluciones. ¿De dónde aparece esto? Hexafluorofosfato con agua, trazas de agua se descomponen. Uno trabaja en condiciones absolutamente anaeróbicas, pero trazas de agua, trazas de agua son 5 a 20 ppm de agua, es muy difícil. Cuando ustedes trabajan con la caja seca se van a dar cuenta que es muy jodido sacar esas cantidades. La próxima. En los cátodos delitiados, saqué litio, podemos encontrar inestabilidad anódica de solventes y problemas de colectores de corriente. Cuando delitiamos, cuando cargamos, vamos a potenciales muy altos y podemos oxidar el solvente. La próxima. ¿Qué colector de corriente usamos? La mayoría de los metales se disuelven a potenciales anódicos moderados. Los metales preciosos como oro y platino son caros y además son catalíticos. La próxima. Se eligió aluminio porque como se pasiva el aluminio, ¿sí? Pero esa pasivación no es estable más allá de 4 a 5 voltios. Yo tengo una batería de mucho voltaje. A propósito, el aluminio es un material muy reactivo. Sin embargo, uno no piensa eso cuando vuela en un avión que está hecho de aluminio. Lo que pasa es que el aluminio se cubre de una capa de óxido que lo protege. Digamos, uno tiene estructuras de aluminio, puertas, ventanas, ¿sí? Pero si uno tuviera polvo de aluminio, es muy fácil prenderlo fuego, porque es extremadamente reactivo. Pues ese óxido, ahora cualquier cosa que dañe ese óxido lo hace reactivo. La próxima. Bueno, ahora pasamos a el 6, Solid Electrolyte Interface. Se han hecho muchísimos estudios espectroscópicos, se ha caracterizado eléctricamente con este circuito muy complejo. El litio reacciona con solventes y con las sales y forma toda esta cantidad de porquerías: carbonato de litio, fluoruro de litio, óxido de litio, polioleifinas. Y esto, una forma de solucionar eso es crecer un 6 en forma controlada. En lugar de que se haga espontáneamente, estudiar cómo uno puede crecer. Lo que se descubrió es que los carbonatos de alquilo, como el del propilén carbonato, reaccionan con litio y forman una capa estable. No así otros materiales. Pero, por ejemplo, eso lo hacen sobre grafito o sobre litio. Pero si uso silicio no se forma un 6. ¿No? O sea que todo el estudio del silicio para aumentar la capacidad tiene un problema porque no es tan estable como el grafito que forma el 6. ¿Sí?
Así que esto es todo un capítulo aparte, y si no fuera por esto no funcionaría, porque termodinámicamente uno dice, no, si yo agarro el litio y agarro el solvente o esta sal, la termodinámica dice que reaccionan, no puede existir, no puede ser estable la batería. La próxima. ¿Qué forma de los dos electrodos o solo en el de carbono? Se llama 6 en el de carbono, no se llama 6, se llama película superficial en el otro, en los dos se forman. En los dos se forma porque, sobre todo si tenés óxidos y no fosfatos, porque reaccionan con el solvente y lo descomponen y forman una... O sea, es inestable, se descompone el solvente y se pasiva, se protege de alguna manera. Y después no continúa descomponiéndose porque está esa película. Lo importante es que esa película deje pasar al litio y no deje pasar los electrones. Bueno, esto es un poco un esquema de lo que pasa. El litio tiene que pasar. ¿Sí? El próximo. Esto es para recordar que las baterías tienen muchos componentes. Fíjense, estos son los porcentajes totales de ánodo, cátodo, electrolito, el separador y toda la carcasa de la batería. O sea que uno dice, una batería tiene una alta densidad de energía. Sí, pero además tengo que poner masa extra en armar la batería, digamos. Yo traje una acá. No son, estas son de las chatas, creo. Fíjense, acá tengo contactos dorados, tengo todo esto. Y adentro tengo un apilamiento de ánodo, separador, cátodo, ánodo, separador, cátodo. O en las redondas va enrollado como un pionono, como un roll suizo, ¿no? O sea, uno pone el material sobre una lámina de cobre, el separador y el material sobre una lámina de aluminio y lo arrolla. Entonces tiene muchos metros cuadrados que suman la masa. Por ejemplo, esta batería tiene 1 amperola. Esto tiene alrededor de 300 miligramos de litio. La batería de una laptop tiene 10 amperolas, o sea, tiene 10 veces más. Y la batería de un auto tiene 100 amperolas. Así que bueno, esto es lo que se llama celdas 18650, porque tienen 18 milímetros, casi 2 centímetros de diámetro y 6 centímetros y medio de largo. Es la próxima. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando discutimos los métodos. ¿Cómo caracterizo la batería? Esto es un experimento que hizo María de Pozo acá, cuando estuvo acá, de postdoc, con una batería de 18650. Se llama HIT, que es Galvanostatic Intermittent Titration Technique. O sea que yo le aplico pulsos de corriente constante, aplico un pulso positivo, paro y después un pulso negativo. Y lo que hace es, el potencial en función del tiempo sube en el pulso positivo. Cuando paro, ¿sí? Cuando la corriente la hago cero, el potencial cae de golpe y esta cantidad es la caída óhmica. Si yo divido ese potencial por la corriente que le había aplicado, ¿por qué? Porque la caída óhmica es I por R, cuando la I es 0, I por R es 0, y por lo tanto cae. Con esto mido la resistencia interna de la batería. Y luego, cuando lo dejo caer, no le estoy aplicando corriente, esto relaja porque hay procesos de difusión en el sólido del electrolito, de los cuales puedo sacar coeficientes de difusión. Y en el próximo pulso, pum, voy para arriba, siempre estoy cargando. O sea, estoy haciendo esto, pum, pum, pum. Voy cargando. O voy descargando, voy haciendo al revés. Esta forma de estudiar una batería es muy piola porque la dejo equilibrar. O sea, yo le voy aumentando, cada corriente multiplicada por el tiempo me da carga. Yo voy aumentando la carga que pongo en la batería, pero siempre en una situación de equilibrio. Le pongo un poquito, dejo que relaje. Ahí le pongo otro poquito, dejo que relaje. ¿Sí? Y de ahí se pueden sacar coeficientes de difusión, caída óhmica, y puedo estudiar sin romper una batería, toda la batería. ¿Sí? Puedo conectar la batería. No voy a saber qué está pasando en cada electrodo, porque mi información es de una caja negra de toda la batería. ¿Sí? También puedo hacer esto sobre cada uno de los electrodos y estudiarlos. La próxima. Bien. Esto es una reunión que hicimos en el 2012 pasado. Esto para recordarme que vamos ahora a que si yo quiero tener autos eléctricos, estas son versiones bastante viejas, tienen como 5 o 6 años, el tema es que
hay dos tipos de autos. Uno es un auto híbrido. Es un auto que yo le pongo un combustible fósil y tiene un motor que es un generador que me carga una batería. Y el motor, digamos, el auto es eléctrico, pero yo estoy generando con un combustible la electricidad para cargar la batería. Por lo tanto, tengo un tanque de nafta. El rango que tengo ¿cómo se llama? El driving range, la autonomía que tengo es el tanque de nafta, el tamaño que tengo. Si quiero llegar a Mar del Plata necesito tener 50 litros de nafta, 60 litros de nafta. ¿Sí? Y ese auto no tiene problemas y usa la infraestructura actual. O sea que inmediatamente yo tengo Shell, YPF, lo que sea, y viene un señor con una manguera con un líquido, no viene un señor con un cable con electrones. Entonces hay un problema de infraestructura. Cambio de tecnología va a llevar tiempo. El auto híbrido sirve para eso. Por otro lado, si yo tengo un auto para usar dentro de la ciudad, por ejemplo, lo cargo en mi casa a la noche, me vengo al trabajo, lo enchufo acá, cuando me vuelvo a casa, lo tengo cargado y me muevo menos de 50 kilómetros, las baterías actuales andan lo más bien porque no necesito tanta autonomía. Pero si yo me quiero ir de acá a Mar del Plata, tengo que parar en Chascomús o en Dolores a cargarlo porque la tecnología que tengo para las baterías de los celulares está acotada a unos 160 kilómetros para una batería de 200 kilos. No puedo, claro, si yo tengo el auto, tengo un tráiler con la batería atrás de 2 toneladas, también voy a llegar. Es lo que tendría con una batería de plomo. Si yo la batería de plomo no la tengo para arrancar, la tengo para mover el auto, es un elefante que tengo que llevar con el auto. Ese es un problema serio. Y después está el auto totalmente eléctrico. Para el auto totalmente eléctrico yo necesito una batería que hoy no me da, en el mejor de los casos, más de 200 kilómetros. 200 y algo. Y yo quiero hacer 500 kilómetros, 800 kilómetros es el objetivo. ¿Sí? Entonces ahí es cómo podemos tener baterías que tengan la densidad de energía que tiene el combustible. Porque los autos eléctricos fueron primeros a los autos de combustión interna. Había en 1900 más autos eléctricos en Londres, Nueva York y Chicago que los que conocemos hoy. Sin embargo, el petróleo es liviano respecto a la energía que da, por eso podemos volar aviones y demás. El auto que nosotros conocemos es un auto mucho más complejo, el motor tiene piezas móviles, ¿sí? Tiene el cigüeñal, tiene los pistones. En cambio, en un auto eléctrico puedo tener un motor en cada rueda, puedo manejarlo con una computadora, puedo hacerlo súper bajo porque no tengo que poner diferencial. Tiene una serie de ventajas, pero necesito autonomía. Y entonces, la próxima. Esto es la proyección hacia el 2020, ya casi estamos, esto tiene como 5 años. Esto es la proyección de cómo van a evolucionar los autos eléctricos, los autos de litio-ion y los autos híbridos, ¿no? Cómo va creciendo. La próxima. Y ahora con el fenómeno de Elon Musk y Tesla, digamos, está bien claro. Entonces, el tema es que si yo miro las reacciones litio-oxígeno, sodio-oxígeno, calcio-oxígeno, magnesio-oxígeno, zinc-oxígeno, estos son más pesados pero son de 2 electrones. Los potenciales a circuito abierto calculados son estos, ¿ves? Casi 3 voltios para el oxígeno litio. Y esto es la densidad de energía teórica, incluido el oxígeno o excluido el oxígeno. Fíjense, si yo no cuento el oxígeno porque está en el aire, tengo 11.140 kilowatt-hora por kilogramo. Casi tanto como 13.000 que tiene la nafta. Pero a medida que yo voy descargando la batería, va aumentando el peso. Por lo tanto, ahora, si yo considero todo el oxígeno a la batería descargada, tengo la mitad. ¿Sí? Porque tengo que ponerle 32 gramos por cada mol de peróxido de litio, que tiene un litio, tiene 2 oxígenos, 22 gramos. La próxima. Esta es la batería que desarrolló K.M. Abraham, que fue, ¿se acuerdan? De casualidad han encontrado. Tiene un litio metálico acá, lo cual ya es un problema. Tener litio metálico es peligroso. Y de este lado tiene un carbón poroso. Entonces,
El litio se disuelve, los iones litio más solvatados en un determinado solvente se mueven hacia el cátodo positivo y en el cátodo, que es poroso, entra oxígeno, al cual le tengo que sacar agua y dióxido de carbono, porque el agua me daría hidróxido de litio, el carbono, carbonato de litio. Pero es un problema de ingeniería, digamos, no me meto con eso. Y acá adentro, como hay electrones, el oxígeno se reduce a superóxido y a peróxido, que reaccionan con el litio y forman un compuesto insoluble, de óxido o peróxido de litio. Y eso me da 3 voltios. Y las reacciones de PowerPoint son 2 litios más oxígeno, peróxido de litio, 2 litios más un medio de oxígeno 2, óxido de litio. La reacción del ánodo es la disolución del litio como litio más solvatado más un electrón que queda acá, por eso es negativo. La reacción en el cátodo de carbón es que el litio más oxígeno más el electrón que vino forma el peróxido de litio, el superóxido de litio, y tengo más o menos 3 voltios de diferencia. ¿Sí? Ahora, esto está muy lejos de la realidad. Esto es química de PowerPoint. Esto es lo que a mí me gustaría creer. Ahora, estos son sistemas tan complejos que pasan cosas muy, muy raras. La próxima. Estas son las densidades de energía que obtengo. Para el plomo ácido, 40. Para la gasolina, 1700. Para el litio-aire, 1700. Cuando digo litio-aire, estoy metiendo el perro, porque lo que digo es litio-oxígeno. Si quiero hacer litio-aire, tengo que tener una tecnología con alguna membrana que me filtre el dióxido de carbono y el agua del aire, para que le llegue oxígeno puro y seco. ¿Sí? Pero bueno, esto es en el mundo de las ideas. Las barras azules son las teóricas y las prácticas son las barras anaranjadas. Como se ve, esto tiene mucho más que esto, porque esto es muy pesado el plomo. El litio azufre, que lo vamos a discutir en las próximas clases, tiene 370, ¿sí? Kilowatt hora por kilogramo. ¿Sí? Que no es tanto como esto, pero tiene menos dificultades, aunque algunas dificultades técnicas tiene. La próxima. Y acá estábamos, hace unos años estábamos acá, ahora estamos un poquito mejor, digamos 160 kilómetros de autonomía entre cargas, entre recargas de la batería, con el litio-ion que uso para el celular, porque esa está diseñada para el celular, no necesito tanto como esto. ¿Sí? Y litio-aire podría llegar acá, quizás a más de 550 kilómetros, litio-azufre podría llegar a 400 kilómetros, el azufre es muy barato. El azufre se obtiene al desulfurizar petróleo. Tito Abruña mostraba unas montañas en Canadá de azufre inmensas. Te pagan para que lo vayas a hacer, lo saques de ahí, digamos. Es muy, muy barato. El oxígeno es barato porque no lo pagas en el aire. El zinc aire es interesante, porque el zinc tiene 2 electrones, si bien es más pesado. Y hay una tecnología israelí que es la siguiente, pero no tuvo mucho éxito. Quizás en un país pequeño. El zinc aire es lo que se usa en los audífonos. ¿Sí? Es zinc y del otro lado dióxido de manganeso. Y cuando uno usa un audífono, no sé si tienen algún pariente que usa audífono, se les pega un papelito y hay un agujerito por donde entra el aire. Obviamente, si estuviera todo el tiempo despegado, acabaría, la reacción es espontánea. Entonces, eso me da una cantidad de energía. Ahora, para usarlo en un auto, lo que hicieron los tipos es un cartucho que tiene zinc, que se va disolviendo en medio alcalino a zincato, y del otro lado, sobre el carbón, se reduce oxígeno. ¿No? Entonces, eso es zinc aire. Obviamente, en un momento se disuelve todo el zinc. Entonces, el tipo llega en Israel, que es un país chico, a una estación de servicio, le sacan el cartucho y le ponen otro cartucho. Cambian la batería. Y ese cartucho se manda a reciclar en una fábrica que tienen electrólisis, electrolizan el zinc y lo tienen de nuevo. O sea que en realidad no te están cargando con electrones, sino con zinc metálico, que tiene un fuerte poder reductor frente al oxígeno. ¿Sí? Pero es un sistema interesante. Obviamente requiere de una red de infraestructura donde estén los tipos que te cambien el cartucho, que sea rápido el cambio. Imagínate, para mover un auto es un flor de batería lo que tenés que cambiar.
Y acá lo que tenemos son las distintas reacciones, los voltajes de celda, la energía específica teórica y la densidad de energía específica. La próxima. Hay litio-aire, hay 4 tecnologías posibles. En electrolito orgánico y en electrolito acuoso. Pero más o menos están basadas en las mismas reacciones. La próxima. Cuando uno tiene un solvente polar como el dimetilsulfóxido, coordina al litio y entonces eso hace que lo que se llama un número donador. En los químicos orgánicos usan un número donor o un número aceptor. Y la forma en que lo definieron, Goodman en 1976 lo definió en una escala que uno puede calibrarla con RMN. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, mirar en un carboxilo, por ejemplo, un CO, un carboxilo, mirarlo en RM, en distintos solventes frente a un aceptor de electrones y ver cómo se corre. Y eso le define una escala que, por ejemplo, el dimetilsulfóxido es 28, el acetonitrilo es 14, el agua es infinito. Y eso, de alguna manera, mide la basicidad de Lewis o Lewis del solvente y cuánto es capaz de coordinar al litio y estabilizar al litio. Y esto es importante, es algo de química orgánica, que se usa mucho en mecanismos de química orgánica, para definir qué solvente utilizar. Entonces, si yo tengo un solvente no acuoso y uso tetrabutilamonio o uso litio, tengo distintos tipos de coordinación, y acá tengo oxígeno, por ejemplo, en tetrabutilamonio o en un solvente como dimetilformamido o dimetilsulfóxido. La próxima. La batería de litio-oxígeno, dijimos todas las ventajas, digamos las desventajas. Esta es la reacción de descarga. Litio más oxígeno da peróxido de litio. La recarga es la reacción contraria. Hay reacciones paralelas, hay productos paralelos y hay pérdida de capacidad. Y básicamente hay 2 problemas que yo veo macroscópicamente. Uno es que cuando yo descargo, ¿sí? Descargo acá, estoy más o menos por 3 voltios, pero cuando cargo me tengo que ir arriba de 4 voltios y ahí no hay nada que aguante. Se rompe el solvente, se rompen las sales, la recarga es el sobrepotencial es muy alto. Si 3 voltios es el valor termodinámico, tiene un pequeño sobrepotencial catódico, pero en el anódico es muy, muy alto. ¿Sí? El otro problema es que si yo hago la batería, hago un ciclo, bárbaro, 2 ciclos, tengo la mitad de la carga, 3 ciclos, 4 ciclos no tengo más carga. Lo que se llama capacity fading, o sea, pérdida de capacidad en los ciclos posteriores. ¿Por qué? Porque la reacción no es tan simple, porque estas cosas que se forman acá reaccionan con el solvente o reaccionan con el electrolito, se depositan cosas sobre el electrodo que no son estas, sino que son otros productos que estudiamos espectroscópicamente y demás, y hay una pérdida de capacidad. Y como se forman estos productos, cuando quiero ir al revés, no es esta reacción la que estoy viendo. Tengo que oxidar cosas que me cuesta mucha más energía oxidar y me voy a potenciales mucho más altos. O sea, estas son las 2 cosas que tiene la batería de litio-oxígeno y nadie lo pudo resolver. Pareciera que solventes como las glimas, que son éteres, tetraglima, diglima, andan mejor que el dimetilsulfóxido que estudió en su tesis Walter Torres o los líquidos iónicos que estudió Natalia y que va a estudiar Daniel ahora en su proyecto militar para hacer, digamos, vehículos que no son detectados. Pero aparentemente todo se destruye frente al superóxido y al peróxido. ¿Sí? Y entonces hay 2 problemas. Un alto sobrepotencial de recarga y poca retención de capacidad. Ciclo tras ciclo se pierde capacidad. Recuerden que pedíamos más del 99,9 porque si pierdo 1% ya en 10 o 20 ciclos perdí mucho. La próxima.
Y hay distintas configuraciones de las baterías, pero creo que esto lo vamos a ver. ¿Qué sigue esto? Creo que lo vamos a ver. Bueno, sí. Acá lo que podemos ver son los ciclos de carga y descarga. Fíjense, esto muestra que el potencial termodinámico está en línea de puntos y cuando yo la descargo tengo un pequeño sobrepotencial, digamos, o sea, obtengo menos potencial que el termodinámico, pero cuando la recargo tengo que ir, esto es capacidad de carga, miliampero hora por gramo, y esto es voltaje de celda, tengo que ir a casi 4 voltios, ¿no? Y a esos potenciales se descompone todo. Fíjense, la capacidad es alta, ¿no? Porque ahora es 560 miliampero hora por gramo, cuando con los óxidos tenía 140, 150. Y este es el otro problema, que, fíjense, esta capacidad me da 2000 miliamperes hora por gramo en este caso, a 0,1 miliamper. Si voy a 0,5 miliamper me cae a 700 y si voy a 1 miliamper me cae a 250. Porque es lo que les decía antes, porque ahora hay un montón de irreversibilidades que si yo quiero ir más rápido no puedo y le puedo sacar menos carga a la batería, ¿sí? Estos son los dos. ¿Y la batería cómo es? La batería tiene un cátodo poroso, ¿sí? Acá, que entra el oxígeno, se encuentra con los iones litio que vienen de acá y forma una sustancia insoluble, que es el peróxido de litio. Es insoluble en el solvente orgánico. Luego tengo que oxidar ese peróxido de litio en el proceso inverso y la batería tiene que largar oxígeno. O sea que es una batería que respira. En esto se parece mucho a la celda de combustible, porque chapa el oxígeno y lo larga, ¿sí? La próxima, a ver si está el... Ahí está. Otro problema que tengo es que si tengo un electrodo poroso, ¿por qué? Porque quiero aumentar el área del electrodo. Entonces tengo una estructura porosa, y en una estructura porosa, si entra oxígeno, ¿sí? Y litio, se forma peróxido de litio y se tapona. Si se tapona, no puede ni entrar ni salir. Entonces, esto también me hace que pierda carga en los ciclos de carga y descarga. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a discutir más, yo creo que por acá ya podríamos parar, ¿no? Lo vamos a discutir más en la próxima clase, donde vamos a ver el mecanismo, cómo la estudiamos, con espectroscopías y demás, cosas que hemos hecho, cosas que ha hecho otra gente. Hemos estudiado, por ejemplo, cómo se descompone un solvente con espectroscopía infrarroja, qué le pasa al solvente. El dimetilsulfóxido se forma en dimetilsulfona. Hemos mirado con espectroscopía XPS, o sea, fotoelectrónica, que queda en la superficie. Y no queda peróxido de litio, queda carbonato de litio, fluoruro de litio, un montón de porquerías allá arriba. Así que vamos a dedicarnos más la próxima clase a la batería de litio-oxígeno. Y después seguiremos con la batería de litio-aire. Así que para la próxima clase voy a preparar las distintas posibilidades en líquidos iónicos, en dimetilsulfóxido, en distintas cosas que se han hecho para la batería de litio-oxígeno. Con esto me parece que tienen bastante para hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas allá?